de la mañana. Bueno, como lo anunciamos, estamos con el licenciado en Administración Docente. Una de las jóvenes promesas que tiene que ver con cosas nuevas que has venido en algún momento en Olavarría, como el coworking. Vamos a estar haciendo un análisis de la cuestión de las pymes, de la macroeconomía. Y bueno, también, ¿por qué no hablar de la noticia de ayer, el efecto Pichetto en la economía? Buenos días, Agustín Pascua. Buenos días, Ezequiel, buenos días al público y buenos días, Alejandro, ahí que le mando un saludo desde este lado. Desde este lado. ¿Cómo andamos, Ezequiel? ¿Bien? Bien, bien. Hubo un efecto Pichetto importante, pero en este momento de eso lo vamos a dejar para lo último. Lo vamos a ir trayendo a poquito. Pero empecemos a hablar de cómo está la cuestión de las pymes en este momento en Argentina. Hay un crecimiento, hay una caída. ¿Qué expectativas puede llegar a haber para lo que resta de este 2019? Estos cambios que impactan, ¿no?, en la economía mundial, como de repente un referente del peronismo hacia lo que es una nueva alianza con lo que es el poder oficial y de turno. ¿Cómo va a estar impactando en los mercados? Que ya vimos que tuvo un impacto más que positivo. Yo hoy por la mañana lo que dije fue que lo que di a entender es que de repente este efecto Pichetto fue más que positivo para el país porque bajó el riesgo país, porque la bolsa respondió de modo positivo también. Bueno, Agustín, comencemos con el tema. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por el principio. Como buen docente tenemos toda esta cuestión de ir organizando las cuestiones y teniendo yo memorias de todo y teniendo una guía para no irnos, ¿no? Como todos tenemos guías. Exactamente. Primero vamos a hablar de economía y sabemos que la economía es política. No Sí. podemos hablar de economía y de política por dos cosas separadas, o sea, como dos términos totalmente separados. Las dos van de la mano y también hay un efecto social. Es más, se cree que la ciencia tendría que dejar de ser tan marginalista, tan matemática y un poquito más social, ¿no? Sí. Y bueno, y vamos a partir de una cuestión muy básica que tiene que ver con la famosa fórmula keynesiana. Es una cuestión muy antigua Don ya. Keynes, pero década del 30. Claro, es vigente, sigue en vigencia, aunque no lo creas, y sigue habiendo economistas keynesianos. Esta fórmula, para poder empezar a entender un poquito la cuestión, tiene dos cuestiones, sirve para dos herramientas. O sea, Sí. no sirve para las dos en simultáneo, sino para una o para la otra. Sirve para luchar contra el desempleo o bien para luchar contra la inflación. O sea, si un economista keynesiano nos dice que con ese modelo vamos a solucionar las dos cosas en simultáneo, no sirve. Una o la otra. O sea, y un poco pensando en la gestión que ha hecho este gobierno a lo largo del tiempo. Acá no vamos a hablar de políticas, o sea, vamos a hablar de política, pero no vamos a hablar de un pensamiento Vamos a hablar de los político. modelos económicos implementados. Exactamente. Ahí me gusta que sea claro eso porque nosotros tenemos esta característica argentina. Yo creo que los argentinos somos bipolares económicos. Una punta o la otra, un lado o el otro. Y así no funciona la economía. Pero bueno, vamos a seguir avanzando un poquitito más. Dale. Cualquier economista keynesiano que nos diga que va a solucionar los dos temas, tanto inflación y desempleo, no nos está diciendo la verdad. Primer punto. Bien. Todas las medidas que aplicó este gobierno tuvieron que ver claramente con reducir la inflación. Suba de la tasa de interés, suba de los impuestos, suba del tipo de cambio y baja, entre comillas, del gasto público. ¿Bien? Eso es un poco para entender dónde estamos parados hoy. Todas las medidas que se aplicaron no dejan de ser la misma fórmula keynesiana de siempre. Las medidas que se aplicaron fueron todas en ese camino. Sí. Obviamente, o reduzco la inflación y de la mano de la inflación, para poder entender esto, viene acompañado del desempleo. Ujú. O sea, y hoy estamos ante una situación muy particular que implica inflación y desempleo en Desempleo. simultáneo. Obviamente la parte más que más impacto recibió de esta situación, de estas medidas que se tomaron, fue las pymes, las industrias pequeñas y medianas. Por industria pequeñas y medianas nos referimos a empresas que tienen menos de 50 personas y entre 50 y 100 personas, o 200 aproximadamente, para encuadrarlo en algún lado. Y el 70%, entre el 60 y el 70% del PBI de Argentina Sí. está conformado por esas pymes. O sea, tenemos un número muy grande. Y hace ruido escucharlo. O sea, y el pyme y Olavarría, claramente, acá también vamos a transversalizarlo un poco. La economía no se puede ver aislada, hay que transversalizarla a todo, a toda la situación actual en la que estamos viviendo. Sí. Olavarría tiene mucha pyme. De hecho, es una de las principales ciudades que tiene pymes y desarrollo industrial a nivel provincial y nacional, casi te diría. De hecho, hoy hay muchas inversiones que están llegando a Olavarría con el tema de la nueva planta de la Malí. Hay una movida interesante que se está viniendo. Y bueno, como te decía, las primeras medidas que tomó este gobierno fueron todas relacionadas con reducir la inflación. ¿Lo logró? ¿No lo logró?
Y bueno, eso es un criterio que habría que mirarlo con otros ojos y tenemos para hablar horas del tema. Horas del tema. Pero bueno, vamos a ir avanzando para no sacarte mucho tiempo a vos y no sacarle mucho tiempo al público. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de la característica del argentino ahora. La economía se divide en dos partes, la economía financiera y la economía real. Sí. Que la economía real es la que genera valor, la que genera trabajo, y la economía financiera, la económica. Sí. Y hoy estamos hablando de tasas de intereses altas y demás cuestiones, entonces yo soy un empresario. ¿Qué me conviene hacer? O arriesgarme con todos los riesgos ambientales que hay, con todas las cuestiones que hay, o poner la plata en el banco y que me dé un 70% de interés. Banco. Bien. Ese es uno de los principales problemas que está teniendo la Argentina hoy. Pero bueno, claramente, y volviendo un poco a la formulita keynesiana, esas fueron las medidas que se aplicaron para poder reducir la inflación, subir la tasa de interés. Ahora, queremos desarrollar la industria, la medida que se tiene que tomar claramente tiene que ir por otro lado, ¿no? Sí. Pero bueno, también Argentina es un país muy particular, el argentino es muy particular. Argentina es Boca River, Unitarios Federales, o un gobierno o el otro. Sí, también el argentino quiere las cosas ya. O sea, si vos decís, bueno, vamos a llevar la inflación a 0%, no, bueno, ya llévala. No, es imposible. Es como que a veces la gente no comprende que, y ayer lo hablábamos con Beto Busecki, es que en 4 años de gestión no se puede cambiar un modelo económico. Salimos de un modelo súper proteccionista a un modelo liberal. Claro. A ver, y ahí hay una cuestión, hay una realidad. Obviamente, hablando por modelo liberal, estamos hablando de lo que es el neoliberalismo, una intervención mínima del Estado y favorecer la llegada de inversiones. A ver, razones por las cuales no llegaron las inversiones. Vuelvo a decirte, Argentina es uno de los países que más tasa de interés tiene. Sí. Al revés, o sea, vos hablás de un sueldo y de impuestos que tiene el Estado. O sea, tiene un alto gasto público Argentina. Inclusive tiene muchísimos impuestos para las pymes. Exactamente, estamos hablando del 23, del 21% del IVA, hay ingresos brutos, hay un montón de gastos que llevan a reducir esta tendencia a la inversión. Sí. A que surjan emprendedores. Y de hecho hay una anomalía estructural en Argentina que es claramente no están haciendo emprendimientos. Por 2 razones. Primero, es muy riesgoso, la tasa de interés es muy alta, me conviene invertir y no arriesgarme. Obviamente hay una cuestión tributaria gigantesca. Y también como tercer medida, la gente le falta conocimiento de lo que es emprendedurismo, de animarse a emprender, de salir. Y vuelvo a decirte, trayendo de nuevo el tema de las inversiones, teniendo una carga tributaria como tenemos, una inestabilidad como la que tenemos a nivel país, es muy difícil que alguien se anime a invertir en este país. Esa es la realidad. Pasa inclusive también el contexto político, que también a lo que son los mercados es como que la dudan un poco. Es que más. El mercado es muy sensible. Si hablamos por ejemplo, para hablarte de un solo indicador, el indicador de riesgo país, es hipersensible a cualquier variable política que haya en el país. Vuelvo a decir, siempre teniendo en cuenta que la economía y la política van de la mano. No puedo decir yo soy A político, yo soy A económico. No existe. Nadie es el A. El sí no existe, porque siempre tenés como alguna representación, no en su totalidad, pero con alguna ideología o con algún sistema económico. Claro, claramente. Y siempre va a existir esto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Con esta cuestión estamos hoy ante una situación de estancamiento económico e inflación. ¿Bien? Ahora, la pregunta es cómo salimos. ¿Lo podemos llamar esta inflación? Totalmente. Bien. De hecho, los estudios, yo trato de, cuando hablo, tener fundamentos y respaldos de estudios de mercados realizados por Observatorio PYME y demás cuestiones que los traigo a colación para no hablar sin fundamentos, ¿no? Y justamente se habla de un estado de estanflación, se habla de que ha habido una caída en la industria, en la PYME y en la industria. La industria, lo que es la PYME mediana, ha tenido reducción de personal, pero no tanta, pero en porcentaje con respecto al mismo trimestre del año pasado, primer trimestre del 2019, ha habido una gran cantidad de desempleo, estamos hablando de la pérdida de 40.000 puestos de trabajo. Sí. Pero por otro lado hay otra industria que está creciendo muchísimo. Y estamos hablando de la industria de software y de sistemas de información, de IT, por decirlo de alguna manera. Esa industria hoy está creciendo, de hecho hay 14.000 puestos que no se alcanzaban a cubrir este año por una cuestión de que falta capacitación. O sea, una de las medidas que se tienen que tomar claramente es trabajar en la educación. Generar emprendedores, generar una cultura emprendedora y trabajar un poco más y generar un poco más de capacitaciones en lo que tiene que ver con empresas de IT, de sistemas de información. Software. A ver, de hecho ayer, volviendo a La Barría, hubo una reunión entre Balbiani, Valetuto y demás, y lo que se llama el clúster de IT de La Barría, donde estuvieron hablando justamente de cómo está la situación y esta cuestión, y que están necesitando
Estamos hablando de una industria del conocimiento hoy. Sí. Es una industria naciente, creciente y con mucha fuerza. Y estamos hablando de una internacionalización de la economía. O sea, hoy se puede trabajar de acá para todo el mundo. Para todo el mundo, claro. Entonces creo que eso es una de las opciones y una de las salidas que estamos teniendo como país, ¿no? Digamos como que se ampliaron lo que antes se conocía como los call centers. Por ejemplo, hace 15 años atrás yo trabajé para Nextel Argentina, pero también a su vez trabajé para Orange España, desde Argentina. ¿Entendés? Bueno, esos mercados están completamente abiertos en nuestro país y trabajamos desde nuestra casa. Sí, y hoy tenemos una ventaja también. Bueno, la generación Centennial, que es una generación totalmente digitalizada, que hay mucho relación con eso, y incluso tenemos el tema de que, vuelvo a decir, tenemos un dólar alto. Sí. O sea, a las empresas del extranjero les resulta barato invertir en Argentina en lo que es la inclusive industria el sueldo de pagar es mucho más bajo de lo que pagan. Y estamos hablando de una nueva revolución industrial, se la llaman los economistas, lo que tiene que ver toda la industria del conocimiento. Sí. Y hoy Olavarría está creciendo en ese sentido. Y obviamente Olavarría sigue siendo fuerte en lo que es industria. Sigue siendo fuerte en lo que es industria. Y bueno, y volviendo un poquito al efecto Pichetto, para ir acercándonos a la realidad y a lo que pasó, el famoso efecto Pichetto. Efecto Pichetto. Entre las medidas que iba a tomar, habló justamente de la minería. Sí. Habló de lo que es vaca muerta. Sí. Y habló de los emprendimientos tecnológicos. Detalle no menor. Ojo ahí. Ojo ahí. Hay que tener en cuenta ese detalle. Estamos hablando de una tendencia a nivel global. Estamos hablando él habló de capitalizar, o sea, de volver la Argentina muy capitalista. A ver, ¿es el camino? ¿No es el camino? Lo veremos. Pero fue una gran movida, una gran carta barajada por el gobierno actual, por el oficialismo, para contrastar el golpazo que le dio la fórmula Fernández, ¿no? Tal cual. Y hizo ruido y claramente los mercados respondieron bastante positivamente. Hablamos de que bajó el riesgo país, Sí. hablamos de que subieron las acciones, habló de que subió la bolsa local, habló de que subieron los bonos. Y ahí con bonos tenemos lo que son los SBAC y de hecho el gobierno está hablando inclusive de lo que son los famosos letes. ¿Sabes lo que son los letes? Te puedo contar lo que son los letes. ¿Qué son los letes? Los letes son... el Estado se financia de dos maneras, con impuestos o con bonos, emitiendo deuda pública. O sea, emitir deuda pública implica que yo le presto plata al gobierno para que invierta. Los letes son bonos para ahorristas en dólares. O sea, yo tengo plata, en vez de cambiarla a dólares y quedarme con el dólar guardado, invierto en letes. ¿Qué significan estos letes? Invierto en bonos en dólares del Tesoro, que los compras a un dólar mayorista, que es un dólar más barato, y además tiene una tasa de interés entre el 4% y el 5% anual. O sea, ¿para qué sirve esta medida? Reducir inflación. Obviamente, saco liquidez del mercado, reduzco la inflación. Sigue trabajando el gobierno al día de hoy en reducir la famosa y gran pesadilla de la inflación. Pero como volvimos a la formulita keynesiana, inflación y desempleo no van de la mano. Una genera como consecuencia a la otra. Ahora hay que ver cómo solucionamos este problema. Pero bueno, estábamos hablando de que hay... Y también él habló de varias cosas. Estábamos hablando de que necesitamos inversiones extranjeras. Habló de reformas laborales, reformas impositivas y reformas provisionales. Previsionales. También habló de la macroeconomía. También habló de macroeconomía. O sea, estamos hablando de un montón de cuestiones que se tienen que unificar como para que lleguen las famosas inversiones que no llegaron. Igual inclusive la reforma laboral la había propuesto este gobierno, pero se fue... Se armó mucho ruido. Se armó muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque se pusieron en juego, se pusieron de ejemplos las reformas laborales que hubo en Brasil, en Costa Rica, por ejemplo, y en Panamá. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con esto que está proponiendo Pichetto también. A ver, vuelvo a decirte, no sé cuál es la receta exacta, o si la supiera no estaría acá, claramente. Pero bueno, la idea es un poco hablar en un idioma en que entendamos todo lo que está pasando. Primer punto importante que tenemos que tener en cuenta es que la economía no se soluciona en el corto plazo. No. No creamos que va a venir mágicamente otro gobierno y va a cambiar y el país va a solucionarse. Hay un montón de deuda tomada, hay un montón de cuestiones que se tienen que solucionar. ¿Cuál es la solución? Un plan de largo plazo. ¿Qué significa un plan de largo plazo? Somos un país agroexportador. ¿Qué país agroexportador conoces que sea rico? Ninguno. O sea, estamos hablando de que necesitamos una economía desarrollista. ¿Y con qué nos referimos a economía desarrollista? Favorecer la industria nacional, generar, obviamente, enseñanza y aprovechar estas oportunidades que nos da el mercado hoy, estar abierto al mercado para justamente desarrollar una industria. A ver, para darte un ejemplo y un poco para ir teniendo en cuenta y cerrando algunas cuestiones. El mes pasado estuve en lo que es la Expo Minera, sí, que es la exposición más grande a nivel Latinoamérica de minería, que es una de las cuestiones de las que habló
Pichetto en esta nueva cuestión. Y estuve mirando un poco y estuve escuchando un poco cuáles son las tendencias con respecto a la minería a nivel Argentina. Estamos hablando de que Argentina tiene la tercera reserva más grande del mundo de litio. Sabemos lo que es el litio, la batería del celular. San Luis. O sea, los autos eléctricos son una tendencia que se viene, las energías renovables. Y obviamente hay un problema con el tema de las baterías de camiones que seguimos usando hoy, que se vuelven viejas rápido, no tienen tanto almacenamiento. No sirven tanto como antes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Del litio. Y el litio es el petróleo del futuro. Tuve la oportunidad de hablar con todas las... Dieron una charla, una exposición, una disertación, todas las empresas mineras de extracción de litio que están en el norte. Sí. Y hablaron de que justamente están desarrollándose y la idea era vender el litio. Y otra vez yo dije, otra vez volvemos a repetir la historia. Vendemos el litio en bruto, compramos la batería de litio. Yo creo que el camino va por justamente desarrollar una industria local de la elaboración del litio en vez de mandarlo. Pero ¿por qué Argentina no llegó a eso y siempre termina repitiendo las historias y siempre es como que decimos no, pero y esto se lo lleva una empresa sueca, una empresa holandesa? ¿Por qué Argentina no genera sus propias industrias en estas cuestiones? Porque tenemos un país inmensamente gigante, donde recién ahora, se lo dije a Valetuto la otra vez, recién ahora en Argentina se está invirtiendo en energías renovables. Claro, y para el 2022 tiene que tener el 25% del país con energías renovables. Si tenemos todos los climas, tenemos estuve mirando minera metalífera, no metalífera. O sea, tenemos todo. El tema es que no nos agujeren como un queso gruyere y quedarnos sin nada acá. Obviamente, consecuencia del neoliberalismo pasa que lleguen inversiones extranjeras y que sean subsidiarias por una internacionalización misma de la economía. Pero bueno, Sí. hay que ser inteligentes, hay que trabajar en la educación y creo que la clave está en trabajar con los emprendedores nacionales, con los emprendedores locales, con la gente a nivel local o la barría, ¿no? Pero trabajar con la gente de acá, que la gente se anima a invertir en desarrollar una industria, en desarrollar las industrias. Y eso falta conocimiento y falta obviamente financiación del Estado. La plata que el Estado se usa no se tendría que utilizar para cuestiones más que... Una de las cuestiones claves que tendría que invertir el Estado sería justamente subsidios, préstamos, ayuda al que es el emprendedor. Si queremos desarrollar la industria independientemente de lo que venga de afuera, tenemos que trabajar en una industria desarrollista. Sí, pasa que también uno de los grandes errores es que Argentina siempre mira el de afuera, ¿no? Y siempre se compara con el de afuera. Y casi siempre se compara con potencias. Que ahí estamos como bastante equivocados. Somos un país tercermundista y queremos compararnos con un primermundista, no tiene sentido. Es como comparar peras con manzanas, no sé, no tiene sentido, ¿no? Pero como pedirle peras al olmo. Claro, diría Shakira, exactamente, ¿no? Algo así. Ahora, recetas cortoplacistas, como decía, no las hay. Yo creo que, bueno, por suerte ahora escuché, hace poquito estuve leyendo y apareció que justamente van a desarrollar la primera industria local de elaboración de baterías de litio acá en Argentina. En Argentina. O sea que eso es importantísimo. O sea, acá creo que hay que cambiar un poco la cabeza, ese pensamiento egoísta que tenemos los argentinos de decir, exporto, hago la mía y total vendo y después que se arreglen. Yo creo que hay que trabajar más colaborativamente, hay que ayudar a que se desarrolle la industria, hay que desarrollar al nacimiento de emprendimientos locales. A ver, acá tenemos Loma Negra. Fíjense alrededor de Loma Negra la cantidad de industrias y de empresas que se desarrollaron de nivel local. Sí. ¿Cuántos empresarios han aparecido? O sea, hoy tenemos cantidad de parques industriales, pero son todos como consecuencia de estas grandes empresas que han venido como multinacionales. Bueno, ahora Loma Negra antes era argentina, ahora es internacional, pero bueno, a lo que hoy, si supongamos que lleguen estas invenciones haciendo todas estas modificaciones tributarias, impositivas, laborales, etcétera, hay que aprovechar justamente ahí también para dar, por otro lado, a lo que es el empresario local, Sí. herramientas para que pueda desarrollar una industria alrededor de eso. Si no hacemos eso, vamos a seguir siempre la misma, vamos a seguir vaciando la Argentina, no vamos a generar valor agregado local y otra vez va a pasar lo mismo. Y lo que tenemos que dejar, yo digo que el argentino tiene que dejar de ser tan fanático y ser un poquito más criterioso. Suena horrible. ¿Lo lograremos? ¿Lo lograremos? Para mí sería ese el gran desafío que tenemos como país. Creo que ese gran desafío, ciertos argentinos lo van a conocer cuando viajen al extranjero. Y cuando se den cuenta de que no somos el ombligo del mundo. No, olvídate que no. O sea, por eso hay que ser menos fanáticos y más criteriosos. Y no es uno o el otro, o Azul, o Boca, o River. Siempre igual.
históricamente unitarios federales, o sea, históricamente venimos una punta a la otra. Esta economía pendular argentina, subimos, bajamos, siempre igual. O sea, si no acomodamos, si no tenemos un plan en el largo plazo, independientemente de la bandera política que está a la cabeza, tal cual, nunca vamos a lograr nada. Viene uno, vamos a hacer un ejemplo, pongo la rotonda, viene otro, saca la rotonda, pone el semáforo, viene otro, vuelve a poner la rotonda, así no vamos a llegar a ningún lado, nos vamos a quedar dando vueltas como locos en el mismo círculo y no vamos a llegar a nada. Lo que necesitamos generar son círculos virtuosos. Como que estamos en un estado de entropía hace muchísimos años y no logramos salir de ese estado de entropía porque la historia se convierte completamente cíclica. Exactamente. Entonces, cada 10 años tenemos una crisis. Bueno, pero ¿qué pasa? Si decimos que cada 10 años tenemos una crisis, si vamos a tener una crisis, tampoco te ponemos un plano en el futuro del mercado. No hacemos una visión o un panorama de mercado con una misión y un objetivo a largo plazo. Hay que tener pensamiento en largo plazo. A ver, si yo te pregunto de cuánto es el largo plazo en Argentina, es octubre. Sí. Ya. ¿Cómo podés pensar un país, una empresa, con un largo plazo a octubre? No llegas. Obviamente que no va a haber inversiones, no va a haber nada. Ni siquiera nuestras, porque nos va a convenir poner la plata en un plazo. Ni siquiera sabés si poner en plazo fijo, si poner en dólares, o sea, porque no sabés qué va a pasar. Tal cual. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más criteriosos, vuelvo a decir, menos fanatismo y más criterio. O sea, pensar en que la economía no se acomoda en el corto plazo y pensar que no mágicamente va a venir un gobierno o este que siga y va a cambiar todo el año que viene. No, lleva tiempo. La economía lleva tiempo. Pensar la economía en el corto plazo. Bueno, como... yo creo que ese es uno de los errores que tuvo el gobierno, ¿no? Que no supo comunicar esta cuestión de que los cambios económicos se daban a largo plazo. Entonces también saltaba la oposición con los banderines, ¿no? Políticos como diciendo no, porque crece esto, crece lo otro, crece lo otro. Sí. Entonces, ante la defensiva, el gobierno tal vez a tiempo no supo comunicar el estado de las cosas o el impacto que podía llegar a tener en modo social. El principal error que tuvo el gobierno fue no decir las cosas como estaban. La comunicación. Y la comunicación. Tuvo un error comunicacional muy grande, porque si hubiéramos sabido que esto era lo que se venía, nos hubiéramos incluso preparado mentalmente. De golpe, parece que se mandaron todas las cagadas juntas, la realidad es esa. Vos mirá y qué pasó, es un desastre lo que pasó, o sea, de más desempleo, más inflación. Toda la lucha que tuvo en 4 años fue poder reducir la inflación, deuda externa, o sea, altísimo gasto público. Bueno, pero no es una cuestión de que uno destruye o construye en 4 o en 3 años o en 2 igual, años. Viste que vos, o sea, siempre hablamos eso con Beto, que es la cuestión de reducir el empleo público, ¿no? Sí. Los camaristas, los senadores, los diputados, tienen como 20 secretarios. Sí, y cada uno gana 100.000 pesos, eso es una locura. Se jubila uno, entran 2. Se jubilan 3, entran 9. Entonces tenemos que empezar a bajar eso y a reducir el gasto público, para poder aplanar un poquito esto, ¿no? Reducir gasto público es clave. O sea, no podemos cambiar sin reducir gasto público. Y fomentar la industria también. Y pensar en largo plazo. Y la educación. Si sabemos que hay una tendencia muy grande a las empresas de sistemas, de software, internacionalicemos, ¿no? Como país. Pensemos en educar en ese sentido. Generemos profesionales desde acá. Y sí. Generemos mano de obra para eso. Porque la tendencia es esa. Y no lo decimos nosotros, lo marca el mundo. Hoy hay una internacionalización económica, apareció la famosa economía colaborativa, que también podemos hablar de un montón de cuestiones que tenemos para charlar miles de horas más sobre economía colaborativa y también cómo el contrato de trabajo se está desdibujando, porque yo estoy en Argentina, pero trabajo para Estados Unidos y obviamente La Plata, o me ubico como empresa en una donde tengo bajos impuestos y contrato gente de otro país. O sea, hay todo un movimiento, no es una cosa o la otra, hay todo un movimiento que se está generando, sobre el cual tenemos que estar al tanto y entenderlo para poder saber cómo actuar. Pero claramente tenemos que trabajar mucho con el tema emprendedor. O sea, hay una baja natalidad de empresas. Y además eso no es lo más grave, porque si hay una baja natalidad de empresa, o sea, esas empresas que nacen sabemos que sobreviven solamente de 10 que nacen, 8 mueren en los primeros 2 años de vida. O sea, si no tenemos natalidad de empresas, no tenemos emprendedores, gente que se anime, sí, no vamos a crecer como país, porque los emprendedores de hoy son las empresas de mañana. ¿Entendés a lo que voy? O sea, porque si no ayudamos, si no colaboramos, si no educamos para eso, nunca vamos a llegar a nada. Esa es la realidad.
No, tal cual. O sea, también hay que capacitar y concientizar a la gente en cuestiones políticas y económicas, y más en economía. Hay que explicarle a la gente lo que es la economía, cómo impactan las tasas de intereses. Cualquiera puede tener los leites, no sabemos. Sí. ¿Entendés? Eso es lo que necesitamos. Una educación económica que no la tenemos, una educación de mercado. Tenemos que, si leemos historia, leer la historia económica del país. No podemos pensar la economía como separada de la historia, de la geografía y de la política. No. La economía la tenemos que entender. Y si es necesario, voy a venir todos los miércoles a hablar de economía, no hay problema. Dale. Pero yo soy docente y enseño economía. Pero me parece que el camino es enseñar, educar a la gente y entender que si alguien te dice, no, vamos a accionar las dos cosas, y te dice que tiene un pensamiento determinado, no lo va a hacer. O si sabemos que es una economía neoliberal, ¿qué consecuencias tiene? Claro. Yo te puedo asegurar que si le preguntás a la gente, no tiene tanta idea de qué es una economía keynesiana, o una economía neoliberal, o una economía marxista. Hay muchas cuestiones que hay que saber para poder tomar decisiones correctas. Obvio. Y creo que hay que educarnos en eso y dar herramientas. Decime el efecto Pichetto. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos, el efecto Pichetto, pero bueno, ya lo tenemos que repetir. O sea, realmente fue percibido bien por el mercado internacional. Muy bien percibido. Y eso es interesante. Y teniendo en cuenta que el modelo que tenemos es un modelo neoliberal, o sea, abierto al mundo, claramente puede llegar a favorecernos en el largo plazo. A ver, obviamente las consecuencias que esto generó sociales, también no podemos depender lo social de lo económico. Porque la economía, si bien la vemos como de un lado muy marginalista, muy oferta-demanda, no es así. Hay gente que es pobre, hay gente que no tiene igualdad de oportunidades, y hay que trabajarlo a eso también. Sí, pasa que también hay como ciertos errores, pero los argentinos hemos pasado tantas crisis. O sea, yo al argentino lo considero, yo soy muy de armar neologismo, ¿viste? Sí. Como dije que el argentino es un bipolar económico, también el argentino es un arquitecto o un ingeniero de la improvisación. Sí. Es la ingeniería del rebusque. Sí, o sea, aparte, el famoso lo atamos con alambre, es terrible. Pero en realidad termina siendo así. Pero ¿qué pasa? Cuando se proyectan ciertas cosas, por ejemplo, bueno, ahora la gente está preocupada porque volvió, digamos, el club del trueque, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no se mantuvo ese club? ¿Por qué no se mantuvieron esas ferias en los distintos puntos? No, porque el argentino tal vez, y bueno, empezaba a dar un poco más, listo, no, ya está, esto no, una feria, no. Pero ¿qué pasa? Pero caemos en la realidad que de repente empiezan a cerrar empresas o porque hay modificaciones en la economía y decimos, bueno, tenemos que volver a esto. Y también los medios de comunicación juegan un rol importante en eso. Claramente. Porque de repente ves en TN, volvieron la moda de las ferias americanas. Y por el otro lado tenés... Y vos decís, pero si las ferias americanas nunca cerraron. Claro. Las ferias americanas siempre estuvieron. Las ferias en las plazas siempre estuvieron. O sea, ahora estamos dando una cuota de realidad de cuando vos estabas ocultando de que todavía esto seguía. Sí, pero eso que siga no significa que el país esté mal, ¿entendés? Sí, y ahora vemos que esto está y decimos, no, esto es un caos, el país está prendiendo fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Vez, y polarizamos todo el tiempo, claro. Esa bipolaridad que tenemos, o sea, somos bipolares económicos. Y así no funciona una economía. Es como la ducha, la pongo caliente, la pongo fría al todo. ¿Cuándo lleva la temperatura? Sí, tremendo. Che, escúchame, dale, Agustín, nos encontramos el próximo miércoles. Tienen que venir los chicos de... ¿Dónde está en buena compañía? Eduardo Lalane. Ahí está Nis se llegó temprano. ¿Dónde se fue Eduardo? Desapareció. Eduardo desapareció, tenemos que hacer el pase con Eduardo, por favor. Bueno, déjame tirar un titulito, Agustín Pascua, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos encontramos el próximo miércoles. Me gustó el miércoles que viene, prepárate para las preguntas de Beto Buceki. Bueno, vamos a ver. Yo te dejé hablar hoy es como que te dejé el permitido. Ahora vamos a ver lo que se viene para el próximo miércoles. No le hiciste la última pregunta. A todos y espero que ¿cuál? hayamos ayudado un poco. ¿Cómo ve la economía después de... Sí, a final de año, ¿lo dijo? Lo dijo, dijimos todo. El efecto Pichetto ya lo dijimos y todavía no podemos... Digo, después de las elecciones. Después de las elecciones, ¿cómo ve? Pero no podemos especular porque depende quién gane las elecciones, es cómo va a estar la economía. ¿Sí? Claro, hay una realidad que, vuelvo a decirte, el corto plazo, hoy el largo plazo es octubre. Ajá. O sea, la economía fue acomodada hasta las elecciones. Para que no explote nada. Después de ahí... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? O sea, la realidad es que
vuelvo a decirte, no esperemos una solución milagrosa. No, para nada. De acá a un año, a un mes, a nada. O sea, no esperemos eso porque es imposible. Pero bueno, vamos a darle los buenos días a Eduardo Lalani, que se está acomodando. Eduardo. Hola, Pichetto. Hola, Pichetto.